que trata sobre no temas más. Jesús es quien nos puede salvar. Jesús calma la tempestad. Pero antes de empezar con el tema, pidamos la dirección de nuestro Señor. Bendito y adorable Padre, que mora en la altura de los cielos, en esta mañana te damos las gracias por este nuevo amanecer, por esta nueva semana. En este momento vamos a abrir tu palabra, Señor, que sean palabras suyas, que no sean palabras vanas y que todo lo que contenga tu palabra sea puesto en práctica. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Eh, Quiero iniciar con este texto bíblico que lo encontramos en Mateo 8, del 23 al 27. Mateo 8, del 23 al 27. Si alguien lo tiene, se puede sentir libre nomás de leer la palabra, ¿no? Bien, entonces Mateo 8, de 23 a 27, dice que después Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. Y de repente se levantó una tormenta tan grande en el mar que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Entonces se acercaron sus discípulos, lo despertaron y le dijeron: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él replicó: ¿Por qué tenéis miedo, hombre de poca fe? Entonces se levantó, respondió al viento y al mar, y vino una completa calma. Y los hombres se maravillaron y decían: ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Entonces, Jesús aquí nos trata de decir que si lo seguimos a Él, podemos vivir en medio de la tempestad y de la turbulencia y que siempre vamos a tener la paz de nuestro Señor. Eh, También nos comienza diciendo que los discípulos siguieron al Señor, pero estos discípulos es aquel que sigue al Señor. Es decir, el que es discípulo es aquel que sigue a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿estás seguro o estamos seguros de que somos discípulos? ¿Estamos seguros de que estamos siguiendo al Señor? ¿Estamos seguros de que tenemos fe en nuestro Señor y que a pesar de las tempestades y la turbulencia, llegamos a sentir esa paz que Dios nos promete en su palabra? Porque cuando Jesús estaba en esta tierra, había mucha gente que escuchaba sus mensajes y veía sus milagros, pero muchas veces hasta eran beneficiados con los actos de Cristo. En aquel milagro, por ejemplo, de la multiplicación de los panes y de los peces, fueron alimentados por lo menos 5.000 personas, ¿verdad? Pero la pregunta es, de estas 5.000 personas, ¿cuántos de ellos lo habrán seguido en ese tiempo? ¿Cuántos de ellos lo siguieron? Mm, a lo mejor hoy día tú ya decidiste seguir a Jesús, pero el pensamiento bíblico es, hay mucha gente a la que le gusta oír la palabra de Dios, pero son pocos los que deciden seguirlo, o solamente quieren sus bendiciones con los milagros y las abundancias, pero no quieren comprometerse o no queremos comprometernos, no quieres entregar tu vida definitivamente, no quieres rendir tu corazón a Jesús. En el versículo 24 de Mateo 8 decía: He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían
totalmente la barca. En ese barco estaban Jesús y su discípulo, y de repente todo se puso oscuro. Una tempestad, hubo una gran tempestad y el barco quedó cubierto por las olas del mar. Quiere decir que en la vida de quien tiene a Cristo también puede haber momentos oscuros. Por supuesto que sí. Por ejemplo, el hogar de aquel que aceptó a Jesús puede pasar también por estas turbulencias. Hay mucha gente que piensa que cuando Cristo está con ellos no tendrá dificultades, pero Jesús nunca prometió que sus hijos no tendrían problemas. Lo que sí prometió es que en medio de los problemas, sus hijos nunca estarán solos. Así que, apreciados hermanos, si de repente o si de pronto pensamos o escuchan decir que estando en la vida cristiana va a ser todo paz y felicidad, pues es totalmente falso. Sabemos que el cristiano también sufre las dificultades, también sufre la turbulencia, también pasa por la oscuridad y sabemos que somos más propensos a pasar por estos problemas porque el enemigo nos está acechando día a día y no quiere que le sirvamos al Señor Jesús, sino que estemos en contra de su verdad. El salmista del David también escribió muchos pensamientos maravillosos. En el Salmo, por ejemplo, el Salmo 23, dice que aunque ande en el valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. No dice, nunca pasaré por el valle de sombra de muerte, sino que aunque andes en este valle de sombra y de muerte, Jesús nunca prometió que nunca pasarías por este valle de sombra, sino que cuando eso aconteciese, Él estará contigo. En el Salmo 46 también el salmista nos dice que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, que Dios es nuestro auxilio en las tribulaciones. La promesa de Dios no es que nunca tendrá tribulaciones. La promesa es, seré vuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y tal vez te preguntes, ¿cuál es entonces el mérito de amar a Jesús y seguirlo? Si vamos igual a pasar por todas estas dificultades, muchas personas piensan que si entregan la vida a Jesús, nunca más tendrían dificultades. Pues esta misma persona están totalmente equivocadas. Porque recuerda, el capítulo anterior, cuando él escribía, donde decía que decidía seguir a Jesús porque pensaba que si le entrega su vida, nunca tendría dificultades. Jesús dijo, en un momento, las zorras tienen guarida y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Pero, ¿qué es lo que Jesús está diciendo acá? Es que si tú niegas o quiere decir que si tu vida no tendría dificultades, pero si me niegas, no estarás solo. Él nunca prometió que no llorarías, sino que cuando las lágrimas corriesen por tu mejilla, Él las secaría. Y Jesús personalmente puede secar mis lágrimas. Entonces, bienvenido sea el dolor, porque mientras estemos en la tierra, en esta tierra llena de sufrimiento, de maldad, de enfermedades, de tinieblas, de turbulencia y de oscuridad,
vamos a vivir en el dolor. Aunque decidamos seguir a Cristo, pero su promesa es que Él secará personalmente nuestras lágrimas. Él va a calmar nuestro sufrimiento porque Él sabe, Él experimentó acá en la tierra cuando estuvo cubierto de esa atmósfera, estuvo en medio del pecado, pero Él nunca pecó y sabe las necesidades y las dificultades que nosotros podemos sentir, que nos pueden llegar. Por eso Él vino por ti, vino por mí, cubierto de esa atmósfera para salvarnos y rescatarnos del pecado. Con tristeza y dolor puedo decir que vivimos en este mundo de muchas dificultades, pero lo que el enemigo más desea es destruir la vida de los hijos de Dios, perturbar la paz de la familia del Señor. Por eso tenemos ahora el cáncer, enfermedades raras, traiciones, accidentes de tránsito, pérdida de empleo, dificultades económicas. Es este enemigo que soltó una carcajada porque sabía que aquel discípulo era un interesado, que cuando llegasen las sombras se iría. Por eso debes de tener la seguridad de que lo que te está trayendo a Jesús no es solamente el interés por las bendiciones, por los milagros, sino por el amor del Señor Jesús. Ahora, todos sabemos que Jesús llegó a esta tierra de carne y hueso, como lo eres tú y como lo soy yo. En aquel tiempo había tormenta, ¿verdad? Cuando se subió en la barca, y en esa barca de aquel tiempo había tormenta en esa noche, pero Jesús estaba presente. ¿Pero qué estaba haciendo Jesús? Él sencillamente dormía. Qué cosa maravillosa, ¿no? ¿Por qué Jesús dormía? No me digan o no estén pensando porque era Dios y podría resolver el problema en cualquier momento. Pues no, el verbo se hizo carne, ¿no? Entonces, Él mismo tomó nuestra enfermedad y se llevó nuestra dolencia. Él mismo se hizo hombre y carne de hueso como nosotros, pero también tenía temor. Jesús en un momento llegó a sentir miedo. Ese miedo, por ejemplo, puede ser cuando sintió que se le aproximaba la crucifixión. Ahí llegó a sentir temor. Entonces, muchas veces hasta podría tener dudas en su corazón. Por ejemplo, cuando fue crucificado, dijo, Dios mío, Dios, Dios, ¿por qué me dejas desamparado? Porque era un ser humano. Pero sin embargo, era un ser humano que vivía en paz con Dios. Cuando llegaba cada noche, antes de dormir, él se arrodillaba y conversaba con su padre. Recibía la paz del Padre y después de acostarse, dormía. Dormía y dormía con paz y tranquilidad, aunque afuera hubiese muchas tribulaciones. Afuera podría estar soplando el viento, podría haber oscuridad, el agua podría estar entrando en la barca. Él dormía porque había conversado con su padre. Ahora, aquí cuando nosotros aprendamos a conversar con nuestro padre antes de dormir, no tendremos miedo de nada. Por favor, no piense que simplemente orando los problemas van a desaparecer. Es necesario de que te levantes, que como Jesús seas despertado.
es necesario que salgas al frente y reprenda los vientos del mar. Es necesario que todo esto lo hagas siempre orando en nuestro Señor. Pero no vale de nada si no hablaste con tu Padre, si no oraste, si no abriste la palabra de Dios, si no te alimentaste primero del maná espiritual. Jesús dormía porque estaba en paz con Dios. Sencillamente, él dormía porque confiaba plenamente en su Padre. Y cuando estás en paz con Dios, no tienes miedo a la muerte, ni a la vida, ni al pasado. No tienes miedo ni siquiera a lo que vendrá. No tienes miedo de pasar por debajo de algún problema, por encima de algún problema. Sencillamente no tienes miedo de nada porque Jesús está contigo. Ahora en nuestra actualidad existe mucha gente que no tiene fe en el Señor, sino que confía en hombres. Hay mucha gente que sencillamente confían en otra persona y o hacen lo que otro hombre les dice, pero siempre dejan a Jesús de lado. En este pasaje bíblico, en Mateos 8, en el versículo 25, nos redacta también que vieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Jesús es el único que puede salvarte. Ni siquiera lo puede hacer San Mateo, ni San Juan, ni San Marco, por los más hombres buenos que estos hayan sido en su época. Son solo seres humanos. Ellos solamente fueron seres humanos como tú, como yo, que dependieron a sí mismos del Señor Jesucristo. Ni siquiera es la Virgen María, por más santa y buena que haya sido, no tiene poder para salvarnos. Los discípulos estaban en lo correcto. El único que podía salvar era Jesús. Por eso le dice, Jesús, sálvanos. Si entre los discípulos quienes dijeron esto, Señor, sálvanos, estaba San Pedro y Juan, ¿cómo puede alguien hoy arrodillarse ante la imagen de Pedro o de Juan, o cuando estaban vivos, cuando ellos estaban vivos, no tenían poder para salvarse a sí mismos? Entonces, ¿cómo podrían ayudarte estas personas hoy día si ellos ya están muertos? Ellos necesitaban a sí mismos como nosotros necesitamos de Jesús, ellos también lo necesitaban. Nosotros también necesitamos de Él. Jesús es el único que puede resolver nuestros problemas, el único que puede curar nuestras heridas. Jesús es el único que puede perdonar nuestros pecados. Entonces, Jesús hoy te dice, levántate. Cuando estaba en la barca, Jesús se levantó y dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Jesús estaba diciendo que la vida del cristiano no es una vida de fe. Tiene que serlo porque fe es creer en aquello que no se ve, creer sin tocar, simplemente porque Jesús lo dijo y la Biblia está llena de promesas. Tener fe es algo en lo que yo espero, en algo que yo no he visto, es tener la fe. ¿Cómo puedo poner la fe en algo que yo tengo? Si sabemos
que poner la fe en algo que no he visto y eso se llama poner la fe en Dios. En la Biblia encontramos más de 3.000 promesas. Cada una de ellas es capaz de resolver o de revolucionar al mundo. Si el ser humano se apodera de esas promesas con fe, entonces, ¿qué es la fe? Fe es confiar. Necesitamos confiar en Dios. Existe mucha gente que no tiene fe en el Señor, más confía en los hombres. Ahora, es verdad que tú ya tomaste una promesa con Dios. Es verdad de que tú ya aceptaste a Dios, mas entonces tú crees en Él. Ahora, en esta mañana, el capítulo nos invita, o el pasaje bíblico nos invita a que creamos en el Señor Jesús, que tengamos fe en Él, de que aunque las cosas no se nos den como nosotros queramos, así rápido de la noche a la mañana, pero Dios siempre está con nosotros. En esta mañana el Señor te dice, si estás pasando por alguna necesidad, si estás pasando por alguna calamidad doméstica, por alguna enfermedad, si sientes que estás caído y que no tienes más fuerza, el Señor te dice, levántate y ten fe en el Señor tu Dios y ten fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Que Dios te bendiga enormemente.